la grabación y dar inicio. Muy bien, pues bueno, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Actualmente estamos llevando a cabo actividades en materia criminológica, en la cual invitamos cada semana a algún personaje importante, destacado dentro del ámbito criminológico, victimológico. En esta ocasión, me da mucho gusto que hayamos podido coincidir en la agenda con la doctora María de la Luz Lima Malvido. Eh, Sin ser experto en el área penal, ni mucho menos en el área victimológica o criminológica, creo que todos conocemos la gran trayectoria de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Para nosotros es realmente muy importante el poder escuchar a los grandes maestros, el poder escuchar a las grandes personalidades, a los grandes talentos. Platicaba hace un momento con la doctora Lima. Tuve la oportunidad de conocerla en la Procuraduría hace algunos años, en la administración del licenciado Morales Lechuga, y pues siempre fue para mí una gran maestra, un gran ejemplo, encargada de la Fiscalía de Delitos Sexuales y luego atención a víctimas y, bueno, todas las áreas que ella ha ocupado. Y desde entonces le tuve mucha admiración. Ahorita que estamos en este tema del análisis y del estudio de los temas criminológicos, pues me da mucho gusto recibirla, poder platicar con ella sobre un tema que, por supuesto, domina desde hace muchos años. Y también algo que les quiero compartir es que este instituto tiene tres vertientes diferentes. Uno, el ser un organismo que trabaja no solamente en el Estado mexicano, sino colabora a través de países miembros de la Organización de Estados Americanos, exclusivamente en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, en este contexto, llevamos a cabo diplomados, congresos, seminarios, la parte de docencia y también investigación en temas de derechos humanos. Por otro lado, comentarles que somos un ombudsperson académico. Esto nos ha permitido de repente emitir opiniones cuando se da una violación tajante a los derechos humanos, tanto de públicos como privados. Ahorita traemos el caso, que lo vamos a hacer público, de una abogada, pero que en su niñez, adolescencia, fue abusada sexualmente por su entrenador. Ella es deportista, y el señor sigue todavía haciendo la misma labor y haciéndole lo mismo a jovencitas indefensas. Este tipo de cosas no las podemos permitir, y por supuesto que alzamos la voz y vamos a apoyar a quienes lo necesiten en pro y defensa de los derechos humanos. Y por otro lado, también otorgamos doctorados honoris causa en derechos humanos. Hemos trabajado con gente que ya ahorita estamos en varios estados de la República Mexicana y también en el extranjero, principalmente en Canadá, donde tenemos ya doctores honoris causa de nuestro instituto en derechos humanos, que estamos llevando a cabo programas de actualización, programas de activismo, programas de apoyo gubernativo, etcétera. Y dentro de estos reconocimientos tenemos el reconocimiento dignitate, que en latín significa dignidad. Los derechos humanos se sustentan en la dignidad humana, no hay más. Al hablar de un derecho humano, inmediatamente tenemos que hablar de la dignidad humana. En ese orden de ideas, este premio se ha otorgado, y esta distinción, a personajes que verdaderamente han tenido una trayectoria y han tenido una gran vocación por la cultura jurídica. Les menciono rápidamente, la primera persona a quien tuvimos el honor de otorgárselo fue al doctor Manuel Atienza, que, como saben ustedes, es el padre de la argumentación jurídica y un hombre muy brillante que está trabajando desde España, la Universidad de Alicante, en un trabajo precisamente sobre la dignidad, cómo argumentar en dignidad humana, cosa que a mí se me hizo algo formidable, porque siendo para los países principalmente iberoamericanos, el doctor Atienza es un referente en el ámbito de la argumentación jurídica. Posteriormente, le otorgamos este premio al profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard, filósofo del derecho, ha trabajado el tema de la teoría de la justicia. Si ustedes buscan un poco en YouTube sus videos, verdaderamente
es el hombre más brillante contemporáneo de la Escuela de Leyes de Harvard, que ha tratado los temas más polémicos de cómo analizar, cómo interpretar y cómo hablar de la justicia. Hablar de justicia muy fácilmente sería darle a cada quien lo suyo, pero en la práctica, ¿y qué es lo suyo? ¿Y cómo puedo darle lo suyo? ¿Y quién lo valora? Y ahí es donde entramos a temas ya más profundos, y por eso fue que le conferimos este reconocimiento al profesor Michael Sander. Y este viernes, tuvimos la oportunidad también de otorgarle este reconocimiento al doctor Luigi Ferrajoli. Como ustedes saben, el doctor Ferrajoli es un ícono dentro del derecho constitucional, del garantismo de los derechos humanos, y tuvimos una sesión, el premio, y nos hizo el honor de hablarnos sobre algunas propuestas constitucionales de temas que tienen que ver con el derecho internacional constitucional. Así es que en este orden de ideas quiero comentarles el nivel de expositores que han recibido este premio que otorga el instituto, sabiendo que el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer, íbamos a contar con la participación de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Me permití proponer al Consejo Académico que le pudiéramos entregar, sin que ella lo supiera, el premio Dignitate, en base a todo lo que ha hecho como profesionista, como académica, como servidora pública. Verdaderamente quiero decirles que eh, llevo muchos años dedicado a la academia, a la investigación, a foros, y créanme que pocos, si no es que realmente estoy impresionado del currículum de la doctora Lima. Verdaderamente es impresionante. Lo leía y lo leía y lo leía y lo leía y no acababa, no tenía fin. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha participado, todas las actividades que ha desarrollado, no tiene fin. Estoy verdaderamente impresionado, esa es la palabra. Y fue la razón por la cual dije, queremos que en el Día Internacional de la Mujer se reconozca a una mujer brillante, a una mujer inteligente, a una mujer que vale la pena decirlo en todas sus palabras, una mujer que tiene la capacidad de poder ser considerada una gran mentora, una gran jurista, una gran investigadora y sobre todo un ejemplo a seguir. En materia de derechos humanos, ustedes sabrán, no hay una ponderación directa que haga más viable en proyectos o en inteligencia o en actividades en cuanto al hombre y la mujer. Tenemos las mismas capacidades, pero sí es cierto que el hombre hemos tenido, me incluyo, hemos tenido mayor protagonismo, y la mujer, y sobre todo en este día, el Día Internacional de la Mujer, hay que recalcar esas mujeres brillantes que están en el mundo profesional y que verdaderamente están desarrollando un papel excepcional. A mí me temoriza el tema de la paridad de género, donde quieren meter a las mujeres solamente para tener igualdad, cuando no pudiera estar capacitada. Y no se trata de tener 50-50 por llenar un número. Si todas las mujeres son más capaces, bienvenidas. Si hay hombres capaces, bienvenidos. Es capacidad. Y si se reúne la capacidad con el talento y aparte el gran mérito de ser mujer, creo que es algo que debemos de exaltar. Así es que por eso me permití proponerlo al Consejo Académico, fue aceptado por unanimidad, y es por eso que en la tarde, en la mañana, le mandé un correo a la doctora Lima diciéndole que aprovechando esta plática quisiéramos otorgarle el premio Dignitate en el Día Internacional de la Mujer. Nos gustaría que fuera de manera presencial, pero dadas las circunstancias, sin perder el protocolo y la solemnidad, que sienta el mismo afecto, doctora, como si fuera de manera personal y directa. Y si ustedes me lo permiten, voy a proceder a proyectar el reconocimiento que le estamos otorgando en esta ocasión a la doctora Lima. El reconocimiento dice así: Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos confiere a la doctora María de la Luz Lima Malvido el premio Dignitat por su invaluable ejemplo en el Día Internacional de la Mujer, firmado en el Estado mexicano el día 8 de marzo del 2021. Así es que, doctora, obviamente este reconocimiento se lo vamos a hacer llegar al INACIPE, si usted me lo permite, pues bueno, con la misma emoción y con la misma admiración, sobre todo, espero que nos honre en recibirlo.
y pues este pequeño homenaje que verdaderamente es un ícono para nosotros hablar de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Muchas felicidades, antes que nada, doctora. Gracias, estoy muy emocionada. Muchas gracias, doctora. Y bueno, De verdad, muchas gracias. Gran compromiso. muchas gracias, doctora. Comentar, por ahí hay algunas otras personas que convocamos. Creo que todos los que la conocemos no necesitaría presentación alguna, simplemente para enunciar algunas, porque le digo que eran hojas y hojas y hojas y no acababa, verdaderamente era interminable el currículum de la doctora María de la Luz Lima Malvido. Quisiera simplemente enunciar algunas pequeñas cosas que vale la pena soslayar en esta ocasión. La doctora Lima es doctora en Derecho por magna cum laude por la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que sus estudios de maestría en la UNAM, especialidad en Ciencias Penales igualmente por la UNAM, licenciada en Derecho por la UNAM, certificación de estudios en terrorismo por la Universidad de St. Andrews en Escocia, también en materia de investigación criminal por la PGR y el FBI, investigadora también del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ministra de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Reino Unido e Irlanda del Norte, subprocuradora de la Procuraduría General de la República, ha sido también diputada federal, ha sido coordinadora general de Mujeres y Violencias en México en la Organización de Naciones Unidas, fiscal de delitos sexuales en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, académica, principalmente en temas de victimología, derecho penal, en INACIPE, Poder Judicial de Aguascalientes, Universidad Mundial, Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Pontificia Universitaria Javeriana de Bogotá, Queen Mary University en Londres, el Instituto Vasco de Criminología en San Sebastián, España, en Costa Rica, en otros países, así como en el interior de la República, 11 libros publicados, informes, manuales, artículos, consejos editoriales, reconocimientos, homenajes, prólogos de libros, no acabaría, verdaderamente no acabaría. Simplemente quería hacer una muy breve semblanza de la doctora en su trayectoria y verdaderamente, doctora, nos sentimos muy emocionados. Vamos a replicar este documento para que la gente siga conociendo su gran trayectoria y pues estamos ávidos de poderla escuchar, así es que le damos la más cordial bienvenida y la escuchamos con atención, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir con ustedes una presentación, pero antes que nada quería decirles que siempre que yo inicio una conferencia en tema de víctimas, pues les comento que hay que no la alcanzamos nosotros a comprender, si la vemos simplemente con un documento como un protocolo, una ley, y no nos involucramos en el fondo de cómo es que ella se está viendo y encontrar. Entonces, bajo este inicio, yo quisiera subir mi presentación. No, tengo algunos problemas con el manejo de las diferentes pantallas y todo, entonces voy a solicitar la posibilidad de compartir la pantalla. Me dicen, porque tengo un poquito de problema para poder subir la presentación, Sergio. Sí, doctora, donde dice presentar ahora, ¿Sí? ahí usted le puede picar y luego sería una ventana, donde dice una ventana, ahí le debe de aparecer su presentación si la tiene abierta en su computadora. A ver. Es PowerPoint, supongo, ¿va? Sí. Ok, entonces ahí le pediría nada más si puede abrir su presentación y luego ya donde dice una ventana le va a aparecer la presentación y ya la podrá abrir. ¿Cómo no? A ver, aquí vamos a compartir, pero la vamos a abrir completa, permítanme tantito. ¿Ahí está? Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, nada más que yo ya no veo a nadie, no importa. Bueno,
Este inicio quiero platicarles en este día que es súper importante reconocer que la victimología es una ciencia, pero también es un gran movimiento social internacional. Muchos de mis colegas, de mis amigos que hemos estado trabajando los últimos 30 años, pues algunos incluso estuvieron en campos de concentración. Ustedes se han dado cuenta cómo las víctimas se reúnen hoy, hacen marchas y se reúnen en todo el mundo, las mamitas de los desaparecidos, las personas que han sufrido desplazamiento, y todos se van uniendo para exigir en un momento dado ser parte en una toma de decisiones en la política pública cuando a ellos les afecta. Este movimiento dio origen en algún momento a nuestra Sociedad Internacional de la Victimología, de la cual soy parte. Y tenemos personajes súper valiosos, tanto en Europa como en Latinoamérica, que han sido pilares básicos, como es aquí el maestro Lou Hulsmann, escribió el abolicionismo del derecho penal. Él estuvo y se escapó de un campo de concentración. Mi maestro, que está a la izquierda, con sus manitas levantadas. Está el maestro Mate, nada menos que experto en la revisión epistemológica de lo que es la memoria, para estudiar a todas las personas que estuvieron en el Holocausto y la revisión de los juicios. Tenemos al maestro Beristain, el que fundamenta la ética en la victimología, sus libros como sacerdote jesuita, vasco, criminólogo, penalista, nos ha dejado un sinnúmero de documentos. Tenemos abajo, con lentes, a nuestra gran amiga, que ya no la tenemos aquí, que es Irene Melup. Ella es la que redactó nada menos que la estándar de víctimas. Tenemos a Hilda Marchiori, que con sus libros abrevamos. Yo hice mi tesis con ella en la cárcel de Almoloya de Juárez, de psicópatas, y pues poco a poco del derecho que estuve en la victimología fue caminando de la criminología a la victimología, y tiene sus grandes textos arriba. El maestro Van Dyck dirigió las Naciones Unidas por mucho tiempo y fue el que procuró y promovió en las Naciones Unidas el uso de las encuestas de victimización. El doctor García Ramírez, que él, aunque no se siente victimólogo, yo le comento que con sus votos de sus opiniones consultivas que hizo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la presidencia y después como juez, nos ha dejado un legado de jurisprudencia convencional fantástica. Bueno, el maestro Irving Waller, que cuando él supo que iba a mencionarlo, hasta me manda su foto especial porque le gusta salir muy guapo, y él está ahorita precisamente en Japón porque es uno de los más grandes políticos criminales, porque él habla con los políticos con cierta forma de hacerlo que logra convencerlos. Está el maestro Fatah arriba a la izquierda, que de alguna medida cuestionó todos los paradigmas científicos siempre, y por eso empezó a avanzar sobre por qué solo estudiar al delincuente y no la delincuencia y la criminal, y luego también la victimidad, la victimización. Y bueno, el doctor Rodríguez Manzanera, que como ustedes saben fue mi maestro hace muchos años. Él lo vi, lo elegí, dije, puede ser, pues presume que podría ser buen marido, y creo que no me equivoqué, porque no solamente es mi pareja hace muchos años, 45, sino he aprendido muchas cosas de él. La victimología como ciencia, pues nos aporta muchísimas cosas. Sistematiza conocimientos científicos después de estudiar a las víctimas, la victimidad, la victimización. Genera paradigmas para el manejo en los conflictos. Hemos estado trabajando con San Sebastián lo que son documentos y los estándares para los niños en la guerra, las mujeres en la guerra y en los conflictos armados. Nos sirve para la construcción teórica y principios. Precisamente el maestro que se dedica a los derechos humanos, pues sin los principios que nos aportan todas las convenciones y la jurisprudencia convencional, a veces no se puede hacer una interpretación adecuada de las normas, porque la profundidad y la base más importante, el corazón de los derechos humanos, está en sus principios. Y la teoría de género
que fue gestándose desde la victimología para aportar pues ese análisis que ahora se puede hacer con trabajo científico, como bien decía Sergio, no solamente por mujeres, sino mujeres preparadas y por ciertas instancias como son ahora algunas oficinas que se han hecho en las fiscalías y pues, también en los tribunales para el análisis de casos específicos en donde está involucrada la mujer, sea delincuente o sea víctima, y también nos da metodología empírica para el trabajo. Esta ciencia, la victimología, pues no solamente vamos nosotros a estudiarla para saber, porque al principio cae uno en la tentación de cuánto mide la víctima y si es alta, si de qué raza es, cómo es, y luego nos damos cuenta que todo este estudio no va a ser sino para fundamentar el desarrollo de una política pública victimológica. Esa política pública que se va a nutrir de esos principios y de esos estándares internacionales garantistas de las víctimas, y con ellos mismos en el diseño de la política pública, pues vamos a generar modelos de atención para todo tipología de víctimas de desaparición forzada, de desplazamiento, de secuestro, de delitos sexuales, que en algunas tuve la oportunidad de diseñar los modelos de atención. Para cada una, para los niños, para las personas que se encuentran en crisis después de un evento. Pues la fundamentación científica de nuestra ciencia, así como van los doctores a sus grandes congresos, la gente cree que va uno a pasear y que se la pasa muy bien. Bueno, aparte que no la pasábamos muy bien. En esos simposios internacionales que tuve yo la oportunidad de empezar a asistir desde el segundo, el doctor Rodríguez fue al primero, y así fuimos yendo a varios de estos, pues en ese ponemos en la mesa nuestras teorías y se discuten y se van acotando las categorías fundacionales de la ciencia para irse desarrollando. Pero vean qué nueva es nuestra ciencia, y varios de mis colegas que estuvieron participando y que han muerto y que participan, muchos de ellos han sido judíos, y claro, después del Holocausto esa sensibilidad hace que pues maestros de Israel iniciaran con esa inquietud que no solamente los penalistas ya no dijeron, ya no vamos a ir a esos congresos de penal, sino vamos a empezar a generar el discurso de lo nuestro, de las víctimas, desde esos años, y así se fue conformando en cada uno de estos congresos diferentes posiciones, y se pueden leer en varios libros, hasta el último, pues en Hong Kong, y ahora pues se acaba de aplazar y vamos a tenerlo en el año 2020, y nuestra amiga va a ser en San Sebastián, España, precisamente de donde era el maestro Beristain, y nuestra amiga Gema nos pide que nos esperemos para el año 2021, porque no están dadas las condiciones para nuestro congreso, pero ya están las temáticas y va a ser un congreso increíble. Se han generado muchos documentos, manuales, libros, protocolos. Cada uno de estos cuesta muchísimo trabajo poderlo conformar y llegar adelante. Estos documentos de Naciones Unidas que se hacen primero con expertos académicos, luego con grupos intergubernamentales, se presentan ante la Comisión de Prevención del Delito en Viena, luego se va al ECOSOC, luego se aprueba en la Asamblea General para lograr estándares, como es aquí uno de ellos, que es el de los niños, que tiene unas figuritas, un solecito, que redactamos, y cuando nos hablaron nos dijeron el estándar de niños víctimas y testigos de delitos ha sido aprobado. Fue increíble porque con este protocolo aprobado, que pudimos cabildear con muchas ONGs de todo el mundo para poder llegar a los contenidos, pero lo cabildeamos con fiscales y con personas que tenían trato directo con las niñas víctimas y testigos, para poder decir cuáles son el estándar, que ahorita vamos a ver algunos de los estándares que van a guiar nuestra interpretación de la norma jurídica. Así, por ejemplo, acá el de terrorismo, pues yo me permití cuestionar el contenido de lo que era la estrategia de terrorismo del secretario general de Naciones Unidas. Pues después fui desinvitada a una reunión por eso, pero yo decía, no puede ser que el secretario general detone toda una estrategia al mundo sin que tomen en cuenta a las víctimas. Ya posteriormente se hizo la reunión y se va a hacer ahora en junio una reunión en Naciones Unidas de víctimas y terrorismo, porque pues son las más afectadas, y qué sucede y cómo surge este terrorismo,
porque están involucrando a mujeres que las utilizan como carnada para que sean mujeres bomba, y finalmente son víctimas porque pues ellas se ponen la bomba, se matan, y pues para ganancia de algunos grupos terroristas. Tenemos nosotros que me di cuenta en algún momento que no obstante que se podría empezar a abrir servicios a víctimas a partir de 1990, que se abrió la primera agencia de delitos sexuales, y así empezamos a trabajar en muchos de los estados haciendo estos servicios, nos dábamos cuenta que necesitábamos a los expertos, pero formados ya con su maestría, porque no van a poder transmitir conocimientos iguales una psicóloga por el hecho solo de ser psicóloga, o a veces me tocó en un lugar, no voy a decir dónde, que le digo, oye, tú eres director de víctimas, ¿qué profesión tienes, por favor? Porque ponía el nombre de la víctima en un pizarrón, decía Juanita López violada. Y le dije, ¿por qué? Porque si no se me va a olvidar que la voy a recibir. Y yo dije, no lo puedo creer. Y entonces me di cuenta que necesitábamos a los especialistas, y a ese director le dije, oye, ¿tú qué estudiaste, por favor? Dice, veterinaria, pero le voy a echar muchas ganas. Y yo decía en algún momento, ¿cómo? A ver, imagínense que un médico, que solo por el hecho de ser médico le dicen, opera corazón abierto, y él dice, sí, claro que no, o sea, no puedo, necesito ser especialista, y así también en victimología, y por esto nos dimos a la tarea de redactar la primera maestría, pues una de las primeras del mundo en victimología, que actualmente sigue adelante, estoy dando clases en la misma, y mis alumnos egresados, como varios de los que están aquí presentes, como Frida y como otros, tienen ya la sensibilidad para poder trabajar y dar esas clases, o si bien para redactar política pública, para hacer las leyes, para hacerse incluso diputado si eres necesario. Yo me hice diputada para presentar mi ley al Pleno, porque busca uno cualquier camino que puedas tocar para poder hacer algo por las víctimas. Así que se hizo esa primera maestría. Posteriormente me pidieron que hiciera la malla curricular para la maestría en Puebla. Se inscribió un grupo de personas, ahí me dijo la doctora Elia Quiterio, que nada más que ella quería que hiciera yo la maestría con una orientación hacia la pericia, porque su instituto forma peritos, y su cédula quería que fuera de peritos victimólogos, que es muy importante, ya que se necesitan pues muchísimos en todo el país, y son contados así con los dedos los que existen. Posteriormente la maestra Zenet dijo que ella quería impulsar una terminal de victimología precisamente en Querétaro, en la carrera de criminología, que era muy importante porque había algunos chicos que no obstante estar estudiando criminología sentían que tenían esa vocación hacia la victimología. Colaboramos con ella y lo presentó y se empezó a dar, pero más tarde ella impulsó, más allá de solo una terminal en victimología, un diplomado que actualmente se está dando precisamente con una de las maestras que está aquí presente, se está dando las materias ya en ese diplomado en Querétaro y también en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla, yo quiero comentarlo, con un rector y una vicerrectora con unas ganas enormes, se empezó a diseñar esa maestría, pero yo le pedí a uno de mis alumnos victimólogos que no podíamos nosotros hacer en ningún momento, en ninguna de estas se copia lo que ya tienes en una malla curricular para otro lugar. La metodología es que tú te vas al lugar, vives varios meses, vas a los municipios, vas a todas las oficinas que haya de víctimas que estén abiertas, investigas sus fortalezas, sabes quiénes están ahí, si saben qué están haciendo, cómo lo hacen, para ir haciendo un levantamiento de todo lo que serían las necesidades de capacitación para que los que tomen la maestría tengan exactamente el egreso, el perfil de egreso que requiere el Estado. Ahí se inscribieron, no lo van a creer, 73 alumnos. Y yo me encontraba un policía, un mando policial, me encontraba un perito, a la directora de víctimas, me encontraba a las personas de la Procuraduría, y gracias al apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pudimos certificar esta maestría en INFA, y se está impartiendo, me decía el señor rector, que la promoviéramos, que es importante que se sigan inscribiendo para que no se cierre el semestre. Imagínense los temas, nosotros pusimos en esa maestría lo que era todos los grupos en movilidad, lo que van a ser las víctimas migrantes, los que van a ser los desplazados, lo que eran las víctimas indígenas, porque ahí visitamos nosotros el albergue de mujeres maltratadas y de trata de personas y de maltrato, de trata de personas,
y las víctimas de violencia familiar, y eran lugares extraordinarios, con personal con unas ganas enormes de trabajar, ya con esta capacitación que se les pudo dar en esta maestría. Yo creo que son esfuerzos donde, como decían en Estados Unidos, building capacities, me decía una amiga, si no logras aumentar las capacidades del personal que están trabajando en justicia en el tema, no vamos a lograr nada, porque pues la gente cree que echándole ganas a una cosa va a salir adelante, y esto es algo bastante delicado. Así que esos estándares de derechos humanos que nos van a dar la guía para poder trabajar, que esos son, el estándar, nosotros lo definimos como ese marco consensado de normas mínimas que clarifican y garantizan esos derechos fundamentales de esas víctimas, son el núcleo esencial de los derechos, y esta va a ser la guía precisamente, pues, para la formulación de la política pública y sus procesos. No, me decía en algún estado uno de los fiscales, en su momento era procurador, yo voy a abrir una oficina para víctimas de trata. Y le decía, ¿ya sabes lo que dice el estándar? ¿Ya sabes todo lo que tienes que darle de derechos? Sí, me dijo, aquí hay un albergue, porque ahí dice que hay que tener un albergue. No, es un refugio seguro, porque la víctima de trata a veces está involucrada con grupos organizados, está inmersa en lo que serían actividades que hace el crimen organizado. Va a ver un regenteador, que si tú la vas y la metes en una casa donde la ubican, van y la matan, porque sabe que va a dar todos los datos del modus operandi, cómo opera el grupo, la familia que los involucra en la trata. Y fui a ese lugar que me decía el fiscal o el procurador entonces, y me voy encontrando un galerón con el techo de metálico. Podías entrar y allá había vagos, maleantes, menores, y en un lado, en una vitrina, unas mujeres maltratadas. Dije, ¿de qué se trata? Eso no es un refugio. El refugio debe estar en un lugar seguro con condiciones específicas, y tienes que darle derecho a asilo, tienes que comunicarla si es extranjera, con su familia, tienes que pagar el boleto de avión, tienes que tener, si es indígena, traductores, y si tú no vas a hacer así las cosas, le dije, espérate a tener las capacidades y el personal, porque si no vas a violar derechos humanos de entrada. Y acuérdense que bajo el principio precisamente uno de los principios que marca la propia Constitución de progresividad, tú no puedes abrir un servicio a víctimas y el día de mañana decir, no, ¿saben qué? Ya ciérrenlo. O abrirlo nada más sin cumplir el estándar. Por eso los estándares son muy, muy importantes. El primer estándar que guía nuestro trabajo, que se hizo desde estrategias globales, fue con esta mujer Irene Melluk que les decía, y es esa declaración de principios fundamentales para las víctimas del delito y abuso de poder, que hay que leerlo para aplicarlo. También nos hicimos esta guía de justicia para las víctimas. A mí me dio mucho gusto porque me tocó en Naciones Unidas, me invitaron a coordinar la elaboración del manual. Ahí estaba Hilda Marchiori, estuvo Van Dyke, estuvieron muchos colegas que estuvieron ahí, y pues ahí redactamos primero el manual y luego esta guía, porque dijo Irving Waller con toda la razón, mire doctora, si vamos a hacer este manual y tiene 200 cuartillas, los políticos no leen. No me estoy refiriendo a nadie, no, nada más, si ni siquiera tú le das un documento y dicen gracias y lo avientan por ahí. Hay que hacer algo muy sencillito, de muy poquitas páginas, hasta así, no con monitos, claro, pero sí con algunas gráficas rápidas para cuando la vea, digan, ay, mira, sí, hicimos también la guía, que estará en internet, la guía para hacer la política pública. Y luego me permití ya hacer yo un libro porque quería hacerlo mucho más profundo, pero nada más esta guía está en internet para entender el estándar de víctimas, y se aprobó por ECOSOC y estuvo en la declaración. También hicimos un manual de lo que les decía para los niños víctimas, y ahí tuvimos que iniciarlo, pues se requieren recursos para hacer un estándar de derechos humanos, y el Buró Internacional de los Derechos del Niño nos permitió y nos hizo el pago, pues, de expertos y de todos los pasajes y de todo para poderlo hacer. Y gracias a eso después la Procuradora de Canadá dijo, me gustó muchísimo porque necesitábamos una líder que lo presentara ante la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en Viena. Así que la Procuradora de Canadá, muy linda, lo presenta y ahí lo dice, que gracias al buró y al trabajo que nosotros hicimos, pues iba a presentar
este estándar. Este estándar después se manda a los gobiernos para su balance y enriquecimiento, y luego, pues, tuvimos ya un documento de Naciones Unidas. Estos estándares, ¿para qué sirven? Nos sirven para dar seguridad jurídica a la víctima y para desplegar el goce y ejercicio. ¿De qué serviría poner en la Constitución nuestras garantías? No vamos a poner nuestros derechos de las víctimas si no hay el goce y ejercicio. Por eso se tienen que hacer leyes reglamentarias. Así se hace, dice, derecho a la educación, pero luego una ley reglamentaria de educación, el cómo desplegar el goce y ejercicio de esas garantías y dar seguridad jurídica a la víctima. La víctima, bajo este estándar, debería de estar en cualquier lugar de la República o de cualquier país del mundo y ser tratada de manera igual, darle los mismos derechos que están en el estándar. No se vale que es que vete a Chihuahua y ahí sí te atienden mejor, o en Tabasco, ahí no vayas porque tu goce y ejercicio no te lo van a dar, no. Están presentes. Yo comentaba en Naciones Unidas, y no lo podían creer, cuando se hizo la reforma constitucional en 93, porque fue una de las primeras constituciones del mundo en poder acotar dentro del seno de la misma lo que fueron los derechos de las víctimas. Primero, pues fue la redacción muy ligera, pero poco a poco fue poniéndose un poco más derechos, ¿verdad? Como fue pues el derecho a la información de la víctima, de lo que sucede, la atención médica, la atención psicológica, la reparación del daño, el poder conciliar en casos no de violencia intrafamiliar, pero en algunos casos se puede conciliar. Si hay un asunto de un robo, a lo mejor la conciliación es más rápida que uno se fuera a la cárcel. El derecho a la protección de tus datos personales. Imagínense el susto que le da a la víctima que vayan a poner ya su nombre en todos lados y se ponga en riesgo su vida, y impugnar resoluciones del Ministerio Público cuando ella no está de acuerdo. El sujeto, Ministerio Público, puede decir, yo ya lo mando a reserva, aquí no hay más que investigar, y ella dice, no, espérenme, a ver, ¿por qué? Fundamentame, ¿por qué estás tomando esa decisión? Una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país es el artículo primero constitucional. Es realmente insólito. Hay gente que no se dio cuenta en qué momento ya tenemos nosotros un giro de 180 grados, porque no solamente nos pide y nos establece el derecho de pro persona, sino nos da toda una jerarquía de normas que nos va a permitir el traspolar muchas de los derechos que van a tener ya las víctimas en las convenciones, en la jurisprudencia convencional. La vamos a poder aplicar bajo el principio de lo que se llama el control de convencionalidad, que lo maneja don Sergio, que acotó Sergio el concepto en ese famoso documento que él emitió como una opinión consultiva en un asunto que se llama de los niños de la calle. Ahí pueden ustedes leer el concepto de niño, el concepto también de control de convencionalidad, y también en el asunto de mi amiga Helen Mack, que fíjense que mi amiga salió su hermana de su casa, iba camino a tratar de pues darle ayuda a los desplazados en Guatemala, y se ordenó que la mataran. Y se ordenó porque cuando se hizo la revisión de archivos, que es una de las fuentes básicas del derecho victimal, en los archivos estaba la lista de a quién iban matando, y estaba palomita, y estaba la palomita de la hermana. Gracias a las opiniones de don Sergio, que toman en cuenta a las víctimas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aplicando estos principios, se logró que ella pudiera opinar cómo quería que se le reparara el daño, y dijo, quiero que la calle donde asesinaron a mi hermana con 27 puñaladas, imagínense, saliendo de su casa, le pongan el nombre a la calle, le den una beca a una antropóloga cada año con el nombre de mi hermana. En fin, les estoy dando algunas anécdotas que son muy importantes para ver el peso que en un momento dado tiene las decisiones de esa Corte Interamericana, gracias a todo el control de convencionalidad. Y así también mi amiga pidió que desapareciera el Estado Mayor Presidencial de Guatemala, que ordenó que la mataran. Pues nosotros, después de tener ya las garantías constitucionales para el goce y ejercicio, se emitió una ley. Da mucha pena decirlo, es una pésima ley, tiene más reformas que los propios artículos. Y en estas reformas la van echando a perder cada vez peor, ¿verdad? Y así es imperfecta. Lucharon varios grupos de víctimas, y uno ganó y la presentó, y otros se molestaron porque la habían presentado antes.
y pues supuestamente va a crear un sistema nacional de víctimas que no se ha consolidado. Al principio se hizo muy grande, luego más chiquito, y aún así no se ha consolidado, y luego les comentaré por qué, porque en México a todo le llamamos sistema nacional, y después hicieron muchos sistemitas nacionales, después del sistema de víctimas, para cada clase de víctima habrá un sistema, pues claro que no, eso no es un sistema. Y también algunos no han visto, que para mí es algo importantísimo, no obstante que es mala ley, pero esta ley, entre otras cosas, resulta ser un estándar no solamente para instituciones públicas, sino privadas. Así que en algunas ONGs que trabajan con víctimas hay que tener el cuidado de que para el goce y ejercicio de las víctimas también se apliquen la normatividad que pueda ser aplicable de la ley de víctimas, y pues era perfectible. Yo no sé si a mí me gustaría mejor derogarla, porque revuelve a las víctimas de abuso de poder con las de delito, y acuérdense que no es lo mismo que sentencien al gobierno de México en una sentencia a que sentencien a Juan González. O sea, la respuesta es diferente. Y a mí me parecía un poquito mañada que habían quitado de la ley de víctimas la definición de víctima colectiva. Y yo decía, ¿por qué? Claro, porque la víctima colectiva, pues la reparación del daño sale carísima, ¿verdad? Yo cuando fui diputada federal, imagínense que vinieron a verme todas las personas que vivían en la carretera de México, a Acapulco, a decirme que querían, porque les habían prometido que les iban a reparar el daño de que les quitaron sus casitas y las echaron, hicieron la carretera, y me dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, diputada, ni se meta porque nunca les vamos a pagar, nunca. Y yo así, ¿no? Sí. Y no hay dinero con el que le podamos pagar lo que ahorita tendríamos que pagarles, pero bueno, así hay injusticias muy graves. Tenemos así, se van abriendo espacios en esta ley. Lo que tiene importante es que se abren espacios para las víctimas. Vamos a verlo, porque la víctima a veces no se le dejaba ver a la persona, a su pariente, decía, no se puede, no, tiene derecho a ver al cadáver, a poder participar en las excavaciones cuando está buscando a su hijo que desapareció, tiene derecho a mucha de la información que antes no se le daba, y a participar. Ahorita vamos a ver en qué niveles. Y así, a partir de esta ley, se ordena detonar un programa nacional de víctimas. Los programas han sido, pues, bastante malitos. El último ya no es programa, es una crítica a la CEA, y pues así vamos construyendo y destruyendo en este país la política pública. Y supuestamente, pues, logramos subir a la agenda nacional el tema, pero en la forma en que se está subiendo ahorita, con gritos, con destrucción de cosas, destrucción de monumentos, pintas, y hasta agresiones, no creo que sea el camino. Tenemos, por otro lado, cómo y dónde vamos a hacer que este personal preparado en víctimas trabaje. Pues tienen que trabajar primero en lo que son el sistema acusatorio, ¿verdad? Desde si son abogados, como asesores jurídicos de la víctima, o bien como psicólogos, como peritos, o si son según su especialidad. Van a trabajar en resolución de conflictos, tienen una gran facultad para trabajar en la resolución de conflictos en asuntos familiares y en otros, no en violencia familiar. Y también, gracias a la ampliación que se dieron de estos derechos, pues vamos a tener una presencia más fuerte, diríamos, en los juicios, aunque quiero decirles que, por desgracia, la cifra negra en México es de 96%. 4% de los asuntos llegan al sistema penal, y los demás se resuelven a través de métodos informales. Y por esto estoy poniendo aquí en medio que uno de los caminos es fortalecer la creación de estos servicios, que son distintos, que son fuera del sistema penal, porque ya de hecho la población, el 96%, es decir, casi la población de nuestro país, resuelve sus conflictos fuera del sistema penal. Entonces hay que ver y capacitar a la gente para que los oriente y les diga, pues, los cómo tienen que actuar cuando están en esos lugares. Tenemos también, así que, otro lado, que es difícil, pero hay que preparar a nuestros muchachos, a nuestras egresadas, es para trabajar en el sistema de excepción, que es el sistema del crimen organizado transnacional. Ahí es donde más está creciendo el derecho penal. La respuesta punitiva se hace cada vez más grande, y se hacen cada vez más, intentan hacer cada vez más modelos de atención para esto. Cada clase de víctimas, yo les quiero comentar que cada una de las víctimas, pues, tiene absolutamente necesidades y expectativas distintas. Alguien diría, todas son de secuestro. No, pero espérame, no es lo mismo una víctima que yo me encontré
que fue secuestrada por sus hijos, ¿verdad? Porque los hijos estaban viendo que el papá tenía un amante, le había comprado un Ferrari, le estaba transfiriendo dinero y pues ellos se animaron y secuestraron al papá. Yo era fiscal de secuestros y me di cuenta muy rápido, porque ni siquiera supieron hacerlo, fíjense. Me mandaban unos anónimos, según los recortan de periódico a letritas, y yo le decía, oye, pero a ver, en esto que mandaron tiene faltas de ortografía. No, a ver, ¿dónde? ¿Dónde? Decía el muchacho. Yo, y luego le decía, oye, dices que tu papá tiene diabetes, ya debe estar muerto, porque ya hace una semana. No, no, le deben de estar dando sus medicamentos. Entonces le dije a mi comandante, comandante, ayúdeme, venga, porque este chico es el que secuestró al papá, porque la mitad del tiempo que hemos hablado con él se la pasa platicando de que si la amante, que es horrible, que le dieron el Ferrari. Entonces esa víctima necesita una atención distinta. Si tenemos a un niño, diferente. Si es una mujer, diferente. Si es una niñita abusada, desplazada, no acompañada, otra. Las expectativas, como la víctima de trata que les decía, son totalmente diferentes. Esto se le llama el enfoque diferencial. Afortunadamente, nos animamos los penalistas y gracias al trabajo que se hizo legislativo, se logró un Código Nacional de Procedimientos Penales. No se ha logrado un código penal tipo. Cada estado tiene su código. Así que a veces en alguno hay de adulterio y en el otro se está divirtiendo el señor. Y en alguno la víctima de aborto se va a la cárcel y en la otra no hay pena. Cada uno de los códigos establece lo que se le antoja. Esto está terrible, porque necesitamos hacer un código penal único que mi maestra Olga Islas de González Mariscal me comentaba que hace 50 años, así como lo oyen, cuando ella estaba con Román Lugo de procurador, ella impulsó el hecho de que se hiciera un código penal único y todavía seguimos peleando en la Academia de Ciencias Penales, ahora que tenemos al doctor Rodríguez Manzanera de presidente de la Academia, pues desde la Academia se está impulsando con la comisión específica, con Moisés Moreno, la elaboración de un código penal tipo. Pero lo tenemos el Código Nacional de Procedimientos y gracias a eso, muchas de las orientación que se le ha querido dar a la participación de víctimas en el proceso, bueno, pues no con mucha fuerza, pero ahí ya están muchas de estas normas. Por ejemplo, hay una en la que se ordena que si se trata de un asunto de mujeres se aplique la ley de acceso a una vida sin violencia a la mujer, porque allá están muchas de las normas que se puedan aplicar. También acepta ya el uso de videos, de verdad, de que un chiquito puede estar declarando en una cámara de GESEL y no tenga que estar ahí con, imagínense, en un juicio oral sentadito como adulto para que se haga el juicio. Y hay algunos beneficios que podemos encontrar revisando bien ese código nacional. También nos dice que tiene que tener la traducción el indígena, que tenemos que tener la atención para la gente que tenga ciertas necesidades especiales que se le den. Y bueno, pues esto va a depender en mucho de que se capacite al personal. Yo estoy dándole cursos a los poderes judiciales. Acabo de darle un curso a 70 jueces, que el grupo me pareció impresionantemente grande, pero bueno, me invitaron a darles trata de personas a los jueces en Guanajuato y los vi con muchas ganas a los jueces para trabajar, así también en Aguascalientes y otro curso. Y hay que capacitar a los jueces porque todas estas normas de control de convencionalidad, dónde están los tratados, dónde están la aplicación, a veces se les dificulta porque tienen muchísimos asuntos cada uno de los jueces. Desgraciadamente, pues tenemos que decirlo, en México el avance cualitativo y cuantitativo de la criminalidad es realmente trágico. El crimen organizado es casi dueño del país, es una pena, ¿verdad? Empezó con López Portillo el comienzo de los carteles y cada sexenio van aumentando, y hay una locura ya de delitos. Tenemos así las víctimas migrantes. La persona no por ser migrante es víctima, pero pues contacta generalmente a un pollero, que se le llama a una persona que le ofrece salirse de su país, y así han llegado liderados por alguien que tenía antecedentes penales de algún país latinoamericano. Llegan así, hasta imagínense que llegó una diáspora, así se le dice cuando es un grupo gigantesco, llegó una diáspora de África, y yo estaba dando clases ahí en Chiapas y de repente había personas de color, pero por todos lados, y estaban en los parques y estaban haciendo fogatas, y dije yo al rector, Lanusa, ¿qué pasó? Dijo, pues sí, son los migrantes de África que van camino al norte. Luego me los encontré cuando di clases en Tijuana, ya habían llegado hasta Tijuana intentando entrar, pero eran 6,000 personas. ¿De qué estás hablando?
¿A dónde se van a meter si Estados Unidos cerró las puertas? Así que las estancias migratorias, pues imposible. Y luego dicen, lávate las manos, guarda, no estés cerca de otra persona. Entonces, pues, ¿dónde viven y dónde están esos migrantes? Están a veces en las calles, no tienen letrinas, no tienen dónde comer y se aventaron y se salieron de su país porque estaban en conflicto armado y podían morir. Y ahora lo más grave es que muchos son niños no acompañados. Estados Unidos nos regresó a 6,000 niños no acompañados. ¡Qué barbaridad! Chiquitos que toman el camino y se van. Y no lo puedes creer porque imagínate, si usted una niña, pues en el camino al niño lo hacen sicario, lo coopta el crimen organizado, y así lo hemos visto que algunos se niegan y los asesinan, o niñitas que las meten a trata y las trafican. Entonces las víctimas migrantes corren riesgos gravísimos en esos que yo he llamado los viajes fatales. En el Mediterráneo fueron 61,000 personas en un año muertas en el Mediterráneo que tomaron una lanchita y dijeron, ¿cómo estarían que prefirieron morir en la lancha antes de quedarse donde estaban? Las víctimas de abuso infantil. El Internet ha exacerbado la posibilidad de que se utilicen a los chiquitos que están en su hogar, les sacan películas o les sacan fotos indebidas y las meten a los sitios, los contactan personas adultas y ellos creen en su internet que son niños y los hacen que se retraten, manden fotos y empiezan a tener interacción con niños muy pequeñitos. Yo no me explico, estuve yo en Argentina, que me invitó la primera dama y la presidenta de Medellín, y nos decía un experto de Argentina que la edad mínima, la edad en la que un menor debería de tener por primera vez su teléfono o acceso a las redes es 12 años para que no sea contactado. Y él, como experto, decía, ¿cuánto creen que tarda un delincuente en contactar a una niña víctima, a un niño víctima? 15 minutos, o sea, así de rápido. Las víctimas de trata. La trata en México ya sabemos que se da por familias, como es en algunos estados, no voy a decir el nombre para que no se sientan mal los que están ahí, de ese estado, o bien también hay trata por grupos de crimen organizado que incluso amanecen nuestras niñas en Nueva York, las cooptan antes eran en los aeropuertos, pero si ustedes ven en un aeropuerto a 5 chiquitas que llevan un tacón gigante, bien arregladas y bien vestidas, y bueno, vestidas llamativas, a veces son las víctimas de trata. Lo que pasa es que les ponen los taconcitos para que no se vayan a escapar, fíjense. Me pasó como en la policía en Londres, que un día un policía detuvo a un tipo y le quitó los zapatos, y le dije, ¿por qué le quitan los zapatos? Y me dijo, para que, como está nevando y hay hielo, pues no va a llegar muy lejos, así que se vaya descalcito. Víctimas de tráfico, bueno, ya hablamos de las víctimas de tráfico, nuevas formas de esclavitud. Muchos de los productos que se hacen en muchos lugares del mundo, las grandes comercios, y lo voy a decir, Walmart, va a hacer una revisión porque muchos de los productos que se venden en sus tiendas los producen menores de edad, donde no les pagan ni siquiera lo que deberían de estarles pagando por tener jornadas altísimas y niños muy, muy pequeños. Esas nuevas formas de esclavitud que se están dando en el mundo y se dan con eventos de macroeventos. Siempre que hay una olimpiada, pues Naciones Unidas a través de UNICRI se va y trata de ver la prevención de este tipo de conductas de esclavitud que se da porque la gente acepta lo que sea por prostituirse o por comer, especialmente menores, y hacen grandes estadios y cosas, a veces rapidísimo, pero por esto. Tenemos víctimas de secuestro, hay outsourcing de secuestro, entonces llega un grupo y dice, oye, cartel, tú, te ofrezco, yo secuestro gente, y dice, adelante, porque claro que los líderes de los altos carteles nos van a ir a hacer el secuestro, ellos van a contratar a estas células pequeñitas que son las que hacen esos outsourcing para diferentes delitos, y tenemos así niños que cooptan para el crimen organizado, pequeñitos, pero les enseñan y les hacen ver que pueden vivir muy bien, con mucho dinero, muy poco tiempo. Y dicen, pues esa es la opción, pues adelante. Y también las víctimas de daños colaterales, cuando el Estado mexicano entra a un lugar, como entró en la guerra contra el narcotráfico, o entra la Guardia Nacional, o entra, de repente pues hay balaceras y hay gente que se muere ahí en los operativos. En algún momento uno de los gobernadores de Chihuahua dijo, quiero que me digan cuántos huérfanos tiene Chihuahua después de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua, y eran 2,000. Se hizo un fideicomiso para que pudieran tener hasta los 18 años estos chiquitos donde vivir, porque si no,
¿qué hubiera sido de ellos? Unos se los hubieran llevado a las niñas para trata, las hubieran abusado, o los chicos hubieran sido sicarios. Desgraciadamente el crimen organizado pues tiene dimensión operativa armada. Se ha negado el gobierno a decir que es operativa armada porque tendríamos que aprobar lo que es el protocolo 2 de las normas de Ginebra para actuar de manera emergente como guerra, ¿verdad? La Cruz Roja Mexicana cuando actuó en Chihuahua dijo voy a actuar con protocolo de guerra, porque claro, ya no se puede decir que estamos tan tranquilos y cuando estamos viendo todo lo que sucede con el crimen organizado por diferentes delitos, tiene dimensión política, porque ya están buscando curules y espacios específicos las personas que están dedicadas al crimen organizado, incluso tenemos a personas que son candidatos para llegar a curules, matan a candidatos, matan a diputados, matan a alcaldes, hay unas cifras trágicas de familiares vinculados a los alcaldes, que como no se pusieron, no estuvieron puestos con el narcotráfico, porque en la campaña o antes de la campaña le dicen, si quieres nuestro apoyo llegas y si no, mueres. Tenemos también la dimensión entonces de hacer base social, ya en algunos lugares, lo vimos en COVID, les dan despensas y les empiezan a dar comida y los llevan y les empiezan a dar lo que requieran, entonces la gente pobre, pues la gente de pocos recursos dice, pues es el narco el que me ayuda y empiezan a hacer base social y esto ya es un cambio de este grupo de dimensión operativa armada, se va más allá del crimen organizado. Louis Shelley habla del hoyo negro cuando se une el terrorismo con el crimen organizado, acciones terroristas, se genera terror para que la gente haga el pago de piso y empiece a aceptar el tenerlos como autodefensas en sus zonas para que no entre la policía. Y así tenemos que también esto solo se puede dar cuando se encapsula dentro de áreas del Estado. Así vemos gobernadores que están perseguidos por narcotráfico y por vinculación al crimen organizado, porque si no está puesta muchas policías o gobernantes, el crimen organizado no está. Donde hay corrupción, entra el crimen organizado. Es como el camino para que pueda entrar. Tenemos, por otro lado, algunos partidos políticos. Los partidos políticos, en un momento dado, en muchos de los lugares, se ha visto como el terrorismo tiene su partido político. En Irlanda, ¿verdad? Del Norte, cuando estudié ahí terrorismo, pues nos explicaban cómo tienen su puerta política para poder lograr posiciones. Ya ven las FARC ya logrando una posición en los parlamentos, lo cual que las víctimas se quieren morir del horror. Pero bueno, la dimensión empresarial es la más fuerte, por eso la subrayo, y es una fuerza económica paralela, un canal de bienes y servicios ilícitos. ¿A poco creen que cuando va la población y roba 5 toneladas de cemento, ellos lo van a vender? No, los usa el crimen organizado para que vayan y saquen minas, para que frenen trailers, para que roben mercancía, y ellos ya se encargan de la distribución y ya saben cómo y dónde distribuirla. Así que entonces, el enfoque diferencial que estamos viendo, la ley de víctimas tiene un concepto que a mí me gusta, que es el del enfoque diferencial, lo copiamos de la ley de Colombia, en donde nos dice que hay que tomar en cuenta esas particularidades y vulnerabilidades de las víctimas. Entonces, volviendo, vamos a dar el caso de una niña, vamos a decirle, es niña, indígena, desplazada, va sola y tiene una diferente orientación sexual, pertenece a una etnia indígena, no habla español, y es discapacitada. Imagínense, cada uno de estos criterios es un estándar que tienes que aplicar para poderle dar la atención, asistencia y reparación con esos estándares internacionales. Es una matriz, yo la propongo en mi libro, y esto tiene que ser un software bien elaborado, porque el pobrecito Ministerio Público con todo lo que tiene de trabajo decir, ¿y cuáles son los estándares de esta niña con todas estas características? No sé cuáles, y ahí se les dice cómo ubicarlos, todos los estándares para saber qué derechos, porque si no vas a aplicar mal tu modelo de atención y vas a violar derechos humanos. Dada la problemática que yo me di cuenta que existe de la falta de conocimiento de normas jurídicas, no es lo mismo trabajar en la victimología que en el derecho victimal. No es lo mismo estudiar al delincuente con la criminología que estudiar las normas del derecho penal. Así que yo me permití en el 92 acotar una definición científica que algunos me veían así con suspicacia y se reían diciendo, ay, qué chistosa la doctora va a acotar una disciplina jurídica. Pues sí, y ahora ya es materia
obligatoria en varias de las licenciaturas, ya se da en Querétaro, ya se da en Chiapas, ya se da en la Ibero, ya se da en la UNAM, se da en el INACIPE y se da en España y en muchos lugares el derecho victimal. Así está este libro donde hago la teoría de la norma victimal y defino como un conjunto el derecho victimal de principios, valores, normas, procedimientos jurídicos locales, nacionales, internacionales, tendientes a requerir, posibilitar y controlar esas prerrogativas de las víctimas, esas pretensiones de las víctimas del delito y del abuso de poder. Este libro es reciente, lo publicamos en 2019, lo presentamos y está en venta, no estoy vendiendo libros, está en Porrúa. Luego me dije, bueno, esta es la parte general del derecho victimal, porque las normas que se aplican a todo tipo de víctimas, pero luego, como bien les dije, hay normas específicas para cada clase de víctima y me voy a permitir ir haciendo los libros, bueno, los que alcance a hacer, para las principales clases de víctimas. Porque si yo no lo hago, ¿qué va a pasar con los que van a operar con esas víctimas y no conocen sus derechos? Y entonces dije, uno de los temas prioritarios, y así lo estamos mencionando, pues es el famoso derecho victimal migratorio. Es un tema difícil, muy difícil, me costó mucho trabajo, lo terminé a fin de año del año pasado, se publicó también en el 2019, se presentó en la librería Porrúa este año, y este libro, quiero comentarles que es súper interesante, a mí me dijo la maestra, la doctora Ruth Villanueva, que le dio gusto porque lo están utilizando en migración, que les está sirviendo mucho. Yo lo hice inicialmente porque di un curso a los comandantes de la Policía de Investigación, de la PGR, ahora Fiscalía General de la Nación, y me di cuenta de barbaridades, pobrecitos que no conocían el derecho migratorio, y me decía un comandante, doctora, si me piden que yo mande a una estancia migratoria a un menor, le dije, no, pues no puedes, tú comenta que por interés superior del niño está prohibido por la propia leyes migratorias mandar a un niño a una estancia migratoria, lo tienes que mandar al DIF y ahí se le va a poner un operador de menor. Pero ¿qué pasa si en una mujer embarazada me piden que la mande a la estancia migratoria? Tampoco puede entrar. Es que no podemos separar a las familias, no, pero por interés superior del niño tienes que saber qué hacer. Tantas cartillas, no se imaginan el número de cartillas que yo puse al final del libro. Les puse un glosario para que rápidamente conozcan los conceptos y les puse cada clase de víctimas. Quiero comentarles que este libro se lo pedí que hiciera el prólogo y se lo dediqué a un padre dominico que precisamente es el padre Ituarte, porque él, Gonzalo Ituarte, estuvo 30 años en la comunidad de Chiapas ayudando muchísimo a los indígenas. Y él me comentaba, lo visité en Chiapas, platiqué con él y me decía las dificultades tan graves que tenían. Él me dijo que en los 80s llegaron 6,000 guatemaltecos indígenas y que pues él tenía que ir viendo en las comunidades cómo los iban a aceptar, porque algunas no querían que se ubicaran en algún lugar y tenían que tener tierra, dónde se iban a ubicar, y los fue educando, los fue ayudando, y realmente con la filosofía, el toque del Tatiquiel, fueron realmente haciendo de esa comunidad indígena pues un paraíso para muchos de los que no sabían cómo iban a empezar a vivir después de que se habían desplazado. Me comentaba que a veces unas comunidades desplazan a otras porque se están peleando y la que queda en medio de donde se están peleando pues se desplaza porque se están peleando. Y son problemáticas indígenas muy, muy serias que teníamos que ver también ahí en este libro, pues toco de alguna medida coyunturalmente algún tema de las víctimas niños, de las víctimas mujeres, lo dimensiono en base a los informes de Naciones Unidas. Ahorita yo me impresiono porque yo lo escribí en base al informe 2019, ahorita ya salió el de 2020 con cifras más alarmantes, y ahora con el COVID, pues va a haber un cambio de paradigma absoluto de qué pasa en migración. La gente dice, todos nos quedamos en casa, no, ellos no se quedaron, ellos siguieron saliendo y siguen muriendo. Una de las problemáticas más serias que yo encontré al hacer el libro del derecho victimal migratorio es que no hay cifras y apenas se está conformando las bases de datos de las víctimas muertas. Te dicen cuántos los regresaron, cuántos se fueron, o sea, todo eso, los movimientos migratorios en la frontera y la frontera extendida, se toma en cuenta, pero no cuántos se murieron. No se sabe, a veces pues, hubo un barco y había cuerpos, o las víctimas no se hace
de verdad un buen registro. Actualmente ya la Organización Mundial de Migraciones, que por cierto me encantó cuando lo estudié en este libro, que era una gran ONG gigantesca, y era tan buena en haciendo su trabajo, que Naciones Unidas le pidió que fuera parte de Naciones Unidas y aceptaron, y así la Organización Mundial de Migraciones ya es un cuerpo interno, como el comisionado de Naciones, como otras instancias de Naciones Unidas, de refugiados también hacen una tarea con ellos. Y esta es victimología, pero es una victimología especializada, los derechos de las víctimas ya de un grupo específico. Entonces, imagínense cómo cada una de las que mencionamos al inicio de las nuevas formas de criminalidad requieren un estudio para poderle dar los elementos de análisis a los jueces, a los operadores, para que ellos lo conozcan y se siga adelante. Si no, ¿para qué nos serviría hacer las leyes? Simplemente para nada. Sería trágico porque necesitan estas personas que están en movimiento más que nunca que se les respeten sus derechos. Hay un estándar, así como están las normas de Mandela, hay un estándar y hay una circular del gobierno de México que me gustó mucho de cuáles son el estándar que tiene que existir dentro de una estancia migratoria. Acuérdense que las estancias migratorias las hace o bien el gobierno o algunas organizaciones civiles dicen yo voy a ayudar porque pues simplemente como los grupos en Chiapas, la iglesia pues tiene albergues para ellos y la tienen empresarios muy lindos que en Tamaulipas conocí a uno que abrió una casa para migrantes y así. Todas estas casas para migrantes pues tienen que seguir esos estándares también y es a donde se están yendo algunos porque ya no hay un lugar en donde meterlos. Como bien decía yo al inicio de la charla, pues todo esto tiene que servir para la elaboración de esa política pública, esta disciplina que no es la política, porque la política es el estudio del poder, sino cómo el proceso de diseño y creación de la política pública, su implementación y su evaluación forma parte del estudio de las políticas públicas. Tenemos nosotros que saber cómo pasar de una política gubernamental, que es muy fácil hacerla, la política de gobierno desde tu silla, tu presidente municipal ordenas y se hace. El presidente desde su lugar o un gobernador, y eso es política gubernamental. Pero el paso para que sea política pública, nos dice el maestro Aguilar, con sus bellísimos libros de política pública, que hay que involucrar a la sociedad civil. Si no está involucrada la sociedad civil, no es política pública. Ese paso importante que se da, no lo enseñó el maestro Bernstein en victimología, y así se hizo todo un coloquio de qué le da la sociedad a la victimología. No solamente la victimología a la sociedad, sino al revés. Esto es cómo vamos a analizar a esas víctimas actuantes, esas víctimas que hacen democracia participativa, porque acuérdense que la democracia representativa pues la tienen nuestros diputados senadores, que votamos y los pusimos ahí, aunque nos guste o no, así llegaron. Y la democracia participativa es muchísimas formas de participar. Yo estaba leyendo, porque estoy dando la clase de política pública a algunos miembros de la Guardia Nacional y a algunos mandos policiales en Puebla. ¡Qué barbaridad! La ley de la Ciudad de México ya, yo diría que exageró. Las formas de democracia participativa son, pero muchísimas para que el ciudadano pueda estar participando. La ley de víctima nos dice en su texto que la víctima tiene la facultad, la posibilidad de trabajar en la planeación de la política pública, en el diseño, en la ejecución y en la vigilancia. Entonces no se vale que en algún lugar se vaya en una fiscalía, digan vamos a abrir un nuevo servicio, porque aquí tenemos que hacer una fiscalía de asuntos de migrantes, y a los últimos que les hablan son a ellos. Hay que platicar con ellos, hay que ver qué necesidades, cómo, cuándo, para que ver cuántas etnias hay por lo menos en ese estado. Porque si vamos a abrir uno para asuntos indígenas, bueno, tenemos que conocer a quién vamos a recibir, de qué edades son, de dónde provienen, qué tan lejos están. Porque el acceso a la justicia también tiene que ver con el diseño. En una ocasión me decía uno de los procuradores de Morelos, mira, estoy muy contento porque en todos estos municipios no tengo delitos. Yo le dije, ¿estás seguro? ¿Tienes agencia del Ministerio Público ahí? No. Le dije, bueno, ¿cuánto tarda de esta agencia del Ministerio Público a ese municipio? ¿Cuánto hay de camino para llegar? Dijo, pues bueno, es que es el más lejano. Pues son 16 horas. Ah, 16 horas, le dije, entonces no es que no haya delito, no llegan.
no pueden denunciar. A ver, vamos a poner unas camionetas también lo pusimos con otro de los gobernadores en Oaxaca, camionetas que suban a donde está la gente. Dice, es que no bajan, dice la esposa del gobernador en Oaxaca, no van a bajar, tú sube. Y así, allá donde están, vas a ver, pones el Ministerio Público y vas a saber si hay denuncia. Entonces me dijo, estoy muy enojado porque subió la incidencia delictiva. No subió, bajaste cifra negra. Pero a veces en esos lugares, pues ni siquiera va a llegar el Ministerio Público. Miren, en alguna ocasión yo lo platico, una senadora que se llamaba Cirila, fue a ver al secretario de Gobernación cuando yo era diputada, lo fuimos a ver. Y entonces el secretario estaba sentadito y voltea y le dice a Cirila, vamos a hacer una reforma, Cirila. Sus comunidades van a ser autónomas. Y entonces, pues Cirila se rió y le dijo el secretario, ¿por qué te ríes? Y le dijo, porque somos autónomas, señor secretario. Ustedes nunca llegan y nunca van a estar ahí donde nosotros vivimos. Ni siquiera conocen el idioma ni nuestras costumbres. Entonces no hay que perder de vista cuando hagamos la planeación estratégica hacia quién la estamos dirigiendo y dónde, en qué lugar estamos para tener el acceso a la justicia. Yo les comentaba a mis alumnos, nada menos, fíjense, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su legislación, en su estatuto y en sus normas, dice que si una gente es realmente muy pobre, no tiene que pasar por todas las instancias con su asunto antes de llegar a presentar su caso ante la Comisión de Interamericana. ¿Por qué? Porque no tuvo acceso a la justicia, no pudo llegar a hacer todas esas instancias ni va a poder. Es como a un sentenciado a muerte que va y pide que analice su caso la Corte Interamericana. Imagínense que les dijera, pues vente, ponte en la fila hasta que te puedan recibir. No, es de urgencia, si no lo van a matar. Entonces, el diseño de la política pública, la planeación estratégica es esto que les digo, tomar en consideración todas estas características del lugar, de la distancia, de dónde para poder hacer el servicio. A mí me ofrecían, cuando teníamos el Consejo de Participación Ciudadana en la Procuraduría General de la República, trabajaba yo ahí, el Consejo Ciudadano que instalé, que no sé si va a seguir o ya lo desmantelaron, me quería donar casas para las víctimas, que son las que tiene la CEAB actualmente, no las donó la Cruz Roja a través de Vázquez Raña. Bueno, me la querían dar una casa hermosísima en Las Lomas, yo les dije, no me sirve para nada, aunque esté preciosa, nadie va a llegar. La víctima toma un camión, toma el metro, a mí bájame, méteme, ponme en algún lugar, dame las casas donde haya acceso a la justicia. Bueno, el diseño ya es muy bonito, nos sentamos, hacemos el mapita, que yo les pido a mis alumnos en la clase que diseñen su propio servicio a víctimas, y ya luego en la ejecución tenemos que hacer los protocolos, normatividad que permita que todo esto que estamos nosotros viendo de derechos humanos se cumpla en la realidad todos los días. No se vale que llegue una víctima indígena y diga, oye, ¿ahora qué hacemos? No habla español, ¿qué hacemos? Porque puedes cometer errores graves. A mí me sucedió cuando fui fiscal de delitos sexuales, que había una chiquita que había sido maltratada, bueno, yo creía que había sido violada, porque se le había encajado una estaca en la vagina y estaba desangrándose en el G. González. La fui a ver, traté de hablar con ella y les dije, no habla, y hasta que dijimos, claro, es indígena, veamos a ver la traductor. Fuimos, y era de Oaxaca, ya le pusimos el traductor y platicó, no, si es mi novio, así hacemos el amor y me gusta. Yo dije, no, bueno, no hay violación. Y yo ya estaba a punto de hacer la consignación del sujeto. Fui con el sujeto. La chica, aparte, era sordomuda, pero si sabe leer y escribir, tiene capacidad de querer y entender. Entonces fui con el presunto violador y me di cuenta que pues no podía yo proceder. Le dije al procurador y me dijo, mira, ponlos en un camión y dile al obispo de Oaxaca que estos dos se van a matar, que tienen que darle una enseñanza de educación sexual, que no es nuestro papel, pero que de verdad va a haber problemas. Entonces vean cómo en la ejecución tú tienes que saber cómo ejecutar y aplicar los derechos humanos, y en la vigilancia. Miren, la vigilancia, que es la función que casi dejó la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, casi no permite la intervención, no obstante que la ley de víctimas lo establece, en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública mandan a las organizaciones civiles a la vigilancia. La vigilancia es muy interesante. Este es el Grupo Plural Pro Víctimas AC. Es el primer observatorio ciudadano que hubo en México en justicia y seguridad. No lo van a creer que lo hicimos cuando estaba el procurador Morales Lechuga. Y aquí van a ver algunas personas que están ahí presentes. Está la gobernadora
de Colima, en paz descanse Griselda Álvarez, está Marta Lamas, está la primera jefa de periciales en México, están pues varios hombres, mujeres, la chica que ayudó a crear lo que sería la revista FEM, tenemos a María Angélica Luna Parra y la Anderson, que legisló en el área laboral el hostigamiento sexual, en fin. Yo invité a todas estas personas, porque yo, que estoy de anaranjado, que no lo crean soy yo, decidimos que el servicio que yo estaba impulsando de delitos sexuales se podía morir cuando yo me fuera. Cambiaban al procurador y adiós servicio. Entonces invité a grupos de mujeres feministas y a mujeres que estaban en la academia y en la política, hasta hay por ahí la líder de las prostitutas, senadoras, diputadas, ONGs, para, Sosamontes anda por ahí del PRD, para que ellos se volvieran los vigilantes del servicio a víctimas. Y ya, cuando yo me fuera, ellos rápidamente aparecían, y cada vez que cambiaban procurador, a mí me daba gusto porque decía, el Grupo Plural Pro Víctimas AC se sienta con el procurador, y ya yo no sé ni quién se sentaba, porque yo ya no seguí yendo, pero esos grupos de vigilancia son muy buenos porque teníamos 3 comisiones, una era estratégica, otra legislativa y otra de revisión a servicios. La visitaban y le decían, procurador, no hay un refrigerador en tal agencia, procurador, vamos a capacitar el personal procurador, y no saben lo útil que fue. Ahora ya tenemos observatorios ciudadanos en todos lados, precisamente uno de nuestros miembros de la academia, Jorge Nader Curi, es miembro del Comité Ciudadano de la Fiscalía del Distrito de la Ciudad de México, y le acaba de pedir a la academia la opinión sobre la estrategia de la nueva fiscalía y de su programa de ejecución, de su política pública, de su política criminal y de su programa de ejecución. Ya esto se ha vuelto un camino importante, y yo les comentaba, por eso, usemos los canales en donde la sociedad civil podemos participar, desde la academia o los que están haciendo liderazgos, a través de todos estos instancias que existen, por decir alguna, nada más puse, son 15 las formas de participación en víctimas con instancias gubernamentales. Aquí es una de ellas, de prácticas exitosas. Yo lo planteo en mi libro de políticas públicas. Una de ellas, los observatorios, ya se definen en la ley de la Ciudad de México, que es un observatorio, porque ni había legislación de que era un observatorio, cómo actúa, cuáles son sus estándares, y básicamente lo que hacen estos observatorios es tratar de tener acceso a la información para tener la vinculación y saber qué está sucediendo, cómo, y poder hacer en un momento dado, en alguna mesa que se hacía física con el procurador, nos reuníamos cada 2 meses, o bien ya ahora virtual, para ir diciendo qué es lo que sucede. Así hay observatorios, no solo de una ciudad, los hay de municipios, lo hay de estados, lo hay de gobierno, lo hay latinoamericanos, iberoamericanos, mundiales, como está el software que está haciendo el lanzamiento mundial para desplazamiento forzado, que nos va a dar datos increíbles. Frida, mi asistente victimóloga, me acaba de dar los datos de otro observatorio de trata mundial. En fin, así tenemos nosotros que estos canales no podríamos olvidarlos y son súper importantes. Estamos en el mundo sincrónico, en el que tenemos información que llega por todas direcciones. Ahorita que están sentados han de haber recibido correos, twitters, Facebook, noticias, y bueno, por todos lados nos están bombardeando. Lo más grave es que, decía un autor, que lo más difícil es abrir una ventana en el espacio, es decir, que algo te llame la atención en esa cantidad de mensajes que te llegan. Por eso, y te llegan ahora también mensajes que no son ciertos. Yo lo vi como parte de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y dije, ay, qué curioso, ¿verdad? Pero no era del presidente pasado, sino también lo tiene Canadá, y lo tiene Francia, lo tiene España, porque el desinformar a la población puede generar cosas terribles. Acuérdense que en Hawái en algún momento alguien dijo que iba a haber un tsunami y iba a haber problemas y que la gente se salía de sus casas, y era una falsa noticia, y la gente hasta se mataba por moverse del lugar. Entonces esto puede generar y puede utilizarse como una herramienta para movilización con noticias falsas, y también se utiliza para desestabilizar candidatos, gobernantes, y también a través
el ingreso a sus cuentas, pues malutilizan también el delincuente. Yo cuando un día di clases a un grupo de secuestro, alguien me dijo, la nueva forma donde están contactando a las víctimas, pues es en su Facebook, porque pues un chiquito pone ahí y saca su foto en el jardín con esculturas muy caras y claro, dicen, wow, ¿no? Y en las revistas, que los señores que salen con su nieto en los brazos, un gran caballo que cuesta millones de dólares, pues ¿qué dice el secuestrador? Pues ¿cuánto me pagará este viejito por su niño? ¿Verdad? Y va y lo secuestra. Entonces, a veces no pensamos. Yo, cuando visité la unidad de crimen organizado, no voy a decir en qué país latinoamericano, llegué y en la oficina tenían la fiscal y su gente, sus hijos hacían la pantalla y fotitos por acá. Le dije, ¿y esas fotos? ¿Sabes? Son de nuestros niños. Son fiscales de delitos violentos y además de crimen organizado. Se sienta aquí una gente que vas a declarar y está viendo la foto de tu hijo y dice, bueno, pues le caemos al niño de la fiscal a ver si cambia su expediente y nos va a exonerar. Entonces, no tenemos ni idea de las barbaridades que se hacen a través del uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, de verdad. Si nosotros no somos cuidadosos en trabajar muy bien con las víctimas de asistencia social, las que todavía no llegan a ser víctimas, que tienen vulnerabilidad grave, como lo dice la ley de asistencia social, se vuelven víctimas. Ya siendo víctimas, ¿qué sucede? Que ahora, pues, si no les damos la respuesta porque no está saturado, está sobrepasado el sistema penal, pues la gente va a buscar hacer cosas de manera distinta. ¿Y cuáles son muchas alternativas? Grupos paramilitares que en un momento dado se instalan y empiezan a trabajar para dar seguridad en algunos lugares, en algunos otros lugares linchamientos. Se vio en Veracruz hace poco como 5 secuestradores, los tomaron la comunidad y los colgó. Y así tenemos anécdotas de personas cercanas que las han querido linchar precisamente porque no dan la respuesta que se está esperando en el momento. Una familia le cometen un delito, otro, y al cuarto ya dice, ya, hasta aquí llegue y sale, ¿no? La desaparición forzada, porque a veces el crimen organizado pues paga bien por un extranjero, entonces la gente va, ¿verdad? Un grupo, no digo de policías porque yo quiero mucho a la policía, pero un grupo armado dice, pues, ¿cuánto por este extranjero? Y se lo da a otro grupo armado y hacen una desaparición, pero si es forzada va involucrado el gobierno de alguna medida y le entregan a los carteles. Yo le decía el otro día a un chiquito que me dijo, me secuestraron y ya venía diciendo el taxista, pues tengo mercancía de tanta edad y todo, y el chico dijo, me di cuenta que era yo, se bajó corriendo y aunque lo arrastró, el taxista se dio a la fuga. Pues claro, son mercancía. También tenemos el abuso perdón que lo diga, pero el abuso del uso de la fuerza de la sociedad civil contra la autoridad. Yo lo veo en victimología porque no se vale que la población vaya y mate policías, vaya y haga agresión grave al servidor público sobre pretexto de que no lo está atendiendo. Cuando yo veo que algunas de las mamás que estaban luchando por sus hijos en X lado, van y hacen unas pintas en la procuraduría y están con máscara y destruyen cosas, esas no son las víctimas. Acuérdense que hay grupos que quieren desestabilizar a los grupos de víctimas. Yo les decía a mis amigas de las madres excavadoras con sus hijos perdidos, cuídense que no las infiltren, porque las infiltran y empiezan a hacer barbaridades y luego dicen, miren a las locas mujeres que están haciendo cosas, porque las infiltran y empiezan hasta llegar a matar gente. Entonces, con cuidado, y también los autodefensas, pues en algún lugar donde dicen, miren aquí, como la autoridad no hace nada, yo me nombro líder, se arman con armas incluso prohibidas, y empiezan pues a actuar casi como si fueran fuerzas del crimen organizado, porque hacen también delitos y empiezan a actuar en sus municipios y en sus lugares. Hay que leerles la historia de Guerrero, desde cuando nacieron las autodefensas, y los intentos a veces del Estado, pues que a veces fallidos, de darles reconocimiento para que no usen esas armas y para que puedan tener ciertos elementos de vigilancia, porque de todas maneras lo van a hacer. Y bueno, los feminicidios, está el informe de las Naciones Unidas. Alguien me decía, esta es una moda. No, una moda porque no es cierto que matan a mujeres, no es moda. Las Naciones Unidas en su último informe de homicidio, reciente, que lo pueden bajar de internet, dice que si bien los varones mueren en sus actividades cotidianas, la mujer muere en su casa.
y es muerta en la mayoría de estas mujeres por su pareja, por su amante, por algún familiar cercano. Entonces las mujeres siguen muriendo y van a morir y se van a seguir muriendo si no tomamos y hacemos una estrategia de Estado. Las alertas que se han abierto para la cuestión de las alertas homicidas, de feminicidas, donde hay muchos feminicidios, pues en ocasiones no se sabe cómo actuar. A mí me llamaron de algún municipio diciendo, no estamos alarmados porque lo que está sucediendo es que las mujeres ya no las dejan salir que porque las van a matar. Entonces hay que saber qué política pública se tiene que llevar adelante para este efecto. Tenemos entonces así linchamientos y la gente está, pero para hasta que lo matan y como las penas antiguas, ¿verdad? Lo van a dilapidar, lo van a matar con pedradas y la policía los tiene que rescatar y la comunidad se enoja. Me llamó mucho la atención y me dio mucha tristeza cómo pusieron el nombre de las mujeres muertas en todo Palacio Nacional afuera. Hay un video donde ustedes pueden ir viendo que fueron las mamitas y les dijeron pongan el nombre de su hija para que se visibilice ya la cantidad que hay de mujeres muertas. Tenemos por otro lado, pues a las víctimas que logran rescatar de algunas matanzas que se dan, de algunas masacres en algunos lugares. Acá tenemos unas chicas que fueron rescatadas de lugares de tráfico de migrantes, donde ya pues pagaban lo que fuera ellas, y como no iban a pagar nunca su pasaje, las iban a tener esclavas. Tenemos así también que en algunos lugares se transporta y se venden niños, y hay un gran sufrimiento, mucho atrás. Esto hay que verlo con los ojos de esas víctimas, esa víctima que grita, la víctima que sufre, la víctima que sabe que no va a volver a ver a su ser querido. Se lo juro que una mamá prefería ver un hijo muerto que desaparecido. Es algo muy fuerte, no se cierra el duelo, no alcanzan a poder terminar y lo van a seguir buscando el resto de su vida. Algunas recomendaciones futuras que yo diría que hay que hacer: tenemos que crear esos modelos de justicia restaurativa fuera del sistema penal, en los mercados, en las grandes ciudades habitacionales, en las universidades, en los lugares en donde se puedan resolver conflictos y que no se lleguen a delitos mayores, porque no van a llegar al sistema penal. Vamos a cambiar ese paradigma del jus puniendi agresivo y que todo sea delito para hacer una seguridad ciudadana, quitar de los códigos penales lo que no tiene que estar para que no haya tantos pobres en las cárceles, y dejar que la policía se vincule como en modelos que está creando INEGI de estudios donde todos la comunidad se involucra para generar gobernabilidad. Están muy bonitos estos nuevos estudios de INEGI. Hay que trabajar en desarrollo humano policial. Yo leo en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública qué es desarrollo policial y no es lo que yo quiero, porque el desarrollo humano policial es este señor que está dando la vida por ti, y por eso tenemos que darle casa, comida, sustento, hay que darle escuela, hay que darle universidad a sus hijos, y hay que pagarle muy bien, hay que certificarlo, y hay que hacerle a nuestra policía lo que queremos. Pero si nosotros no invertimos en ellos, yo cuando fui su procuradora, pues yo le dije a Devlin, regálame los lentes para mis policías, no ven, y los está matando a algunos en secuestro. Me dijo, tú ponme al presidente y yo regalo los lentes. Y lo puse al presidente y él regaló los lentes. Luego fuimos y dijimos, notarios, queremos que nos hagas testamentos gratuitos para mis policías, porque pues como ellos tienen mucha movilidad, luego tienen varias mujeres, y cuando se mueren me llegaban a mí hasta 3 o 4 esposas, o bueno, parejas, y ya no sabíamos qué hacer con ellos, y los hijos. Entonces es preferible que testen y que tengan su testamento gratuito, por supuesto. También trabajamos un poco modelos de policía de proximidad, esto lo trabajó muchísimo un amigo que ahorita está en Tijuana, lo trabajaron muchísimo, y hay modelos y hay éxito, son prácticas exitosas que habría que recuperar. No es cierto que esa policía solamente va a ser investigadora, no tiene las características de policía investigadora, tenemos que dejarlos que trabajen cercanos a la comunidad. Fíjense, un mapeo estratégico de que la policía nos diga dónde están que la comunidad le dice a la policía dónde está realizando delitos, pues van a poder tener una política criminal en ese lugar muy bonita. Así se hizo, fíjense, como uno de los procuradores vive en San Ángel, dijeron, vamos a mapear dónde están los delitos, y le dijeron, mira, autoridad, aquí está la cifra negra de delitos, aquí secuestran, aquí roban, aquí, y esto te va a servir para hacer tus rondines y para saber qué tipo de mujeres policías pones y en dónde, porque hay prostitución, etcétera.
La comunidad tiene que estar cerca de la policía. Y luego modelos de gestión de crisis. Como ya las cosas son trágicas, ¿verdad? Hay gente que llega al crimen organizado y la desplaza de su casa. Y los secuestra, los saca y los hacen firmar con notarios públicos que están puestos con el crimen organizado. Bueno, o no están puestos o los agreden si no firman. Pero así tengo un amigo que lo sacaron de su casita, ya todos sus hijos, y él firmó, y ahora los carteles usan esas casas como casas de seguridad. Esto fue gravísimo. Entonces, están sucediendo cosas como en Cadereyra, que las mujeres se tuvieron que salir e ir a vivir a Estados Unidos porque están quedando unidades habitacionales ya incluso sin gente. Muchos abandonaron sus casitas porque el crimen organizado se está apoderando de esos lugares. Y por eso escribí un manual de gestión de crisis que lo vamos a publicar en julio, sale publicado, en base a experiencia que tuve en cursos que les he dado a los mandos policiales y al personal sustantivo, donde me di cuenta de que como no lo saben manejar, pues los van a matar. No saben cómo debe de estar ubicada su casa, dónde está el más cercano hospital, cómo tienen que tener un lugar de albergue o refugio. Y ahorita ya con el COVID, pues estamos aprendiendo un poco las respuestas a gestión de crisis, aunque no suficientemente frente a lo que es Fuerzas Armadas que van a estarse desplazando en nuestro país. Tenemos nosotros que pedir, como en algunos países, que haya acceso a Internet en todo el país. No se vale que los que pueden pagar tengan acceso y luego les dicen, entra a Internet y sacas en Internet tu tarjeta, tu CURP. Te metes a Internet y sacas tu acta de nacimiento. ¿Cuántas población tienen? Dígale a un indígena que entre a Internet. Les dicen a los de la tercera edad que si no abren una cuenta en Internet y dan su cuenta de Internet, no van a tener acceso a sus recursos que se les van a depositar en su cuenta bancaria. Y entonces así pasan muchas cosas en México porque el acceso a Internet, le dicen a los migrantes, todos tus derechos están en tu página de Internet. Pues, hombre, están ahí en un despoblado con unas casas de campaña sin baños, están en un pantano, y vamos a decirles que entren en Internet. Entonces, bueno, pues que el Internet, tuviéramos el acceso de Internet en todo el país, ¿no? Para que no tuvieran que tener su computador o algo en los lugares más cercanos, los Oxxos en todos lados. Bueno, hay que construir agenda de riesgo. Fácilmente en un municipio, en un estado, en el estado mexicano, en cada gobernador tendría que tener agenda de riesgo. Eso estaba en la ley de seguridad nacional, pero no se siguió. Desde la Agenda Nacional de Riesgo hasta las chicas, no hay metodología, no saben hacer una agenda de riesgo. Hay que trabajar en programas de reconstrucción social, con modelos de resiliencia en esas comunidades que se vieron afectados ya por el crimen organizado. Así, la iniciativa contra el crimen organizado, donde estamos 500 expertos de crimen organizado, estamos y se instrumentó, ahora se va a presentar en Naciones Unidas, el Fondo de Resiliencia, que está dando recursos en el mundo. Ahorita ya se está dando recursos en varios países, entre ellos en México, en Sinaloa, hay un modelo de trabajo de resiliencia. También el trabajo, hombre, la Estrategia Nacional de Desplazados urge llevarse adelante, porque como se mueven de un lugar a otro, ni modo que haya una ley de desplazamiento como está ahorita, solamente hay ley en Chiapas y también tenemos ley en Guerrero, y la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro puso en su ley que es un abuso de poder y es una violación a derechos humanos el desplazamiento, y esa es la forma de legislarlo, hasta ahí vamos. No hay nada más en todo el país y ya tenemos, pues fácil, más de 500,000 desplazados. Entonces hay que hacer una estrategia nacional, hay que hacer una estrategia de modelos de atención a migrantes urgente por diferentes grupos, de qué países llegan, a dónde, cómo, cuándo, porque pues muchos se van a quedar. Tengo una amiga que me decía que su chofer se estaba muriendo su nena y que el chofer le dijo, oye, ¿te puedo ayudar? Le dijo, no, pues si tú eres chofer africano. Y dijo, no señora, lo que pasa es que no entré sin papeles, pero yo soy médico cirujano, ¿le puedo ayudar? Entonces, pues hay que aprovechar a los migrantes que pudieran apoyar. Tenemos que trabajar en hacer que la sociedad denuncie la trata. La trata y la explotación la gente no la ve como delito. Tenemos un número de risa mundial, creo que de los peores del mundo. Así Estados Unidos en su informe de trata, que lo pueden bajar de internet, dice, es increíble, no solamente no hay servicios para trata, no hay albergues, no hay modelos y no hay capacitación suficiente. La trata se ve como, ay, bueno, se fue con una prostituta y por ahí, y no importa, y
Y todo el mundo sabe en el municipio y todo quienes regentean a las niñas y las tienen esclavas y no las dejan salir. Y a veces ellas, aunque las dejan salir, regresan porque se mueren de la angustia de que las vayan a matar. También hay que tener es un momento de solidaridad, no solo para las víctimas, hay muchos problemas sociales. La gente muy linda está saliendo a la calle, pues reparte alimentos, va y los deja en algunas esquinas para los que no pueden comer. Y hay gente que hay que propiciar que no lleguen a hacer muchos delitos, porque si no les damos los medios lícitos para llegar a fines lícitos a mucha población que se está quedando, pero de veras se está quedando súper pobre, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? El otro día me decían que estaban deteniendo porque está entrando la gente a robar a los supermercados lo que encuentra, pues sí, a robarse lo que pueden para que sus hijos coman. Tenemos por otro lado el rescate de la memoria de las víctimas. En muchos países se está trabajando sobre esto, las víctimas los familiares quieren hablar, quieren reconstruir las cosas, así hay testimonios que tomó Veracruz de las madres de los desaparecidos hermosas, se ha hecho canciones. En Guatemala, que fui a trabajar un rato y fui a visitar el Centro de la Memoria, están haciendo colchas donde cada quien dice, aquí quiero poner en la colcha un arbolito porque ahí fue donde mi hijo lo encontré muerto. Otra quiere poner un sol porque gracias al sol cree que va a encontrar a su hijo y hacen una colcha. Y bueno, son distintas metodologías para el rescate de la memoria, así como del Holocausto hasta ahora. Vamos a saber la verdad porque acaban de abrir, déjenme contarles, 600,000 fojas de documentos que escaneó la Universidad de Harvard sobre los juicios de Nuremberg. Ya está en acceso al público, vamos a poder ver fotos, los juicios, las sentencias, las declaraciones y bueno, estaban protegidos por muchos años, pero ya se abrieron. Llevan 10% de su análisis, pero están en internet para que lo puedan ver con mis alumnos. Los vamos a analizar algunos de los que estén ahí. Y bueno, los monumentos a las víctimas. Mis alumnos visitan a los monumentos, los vemos, quién los hizo, cuándo los hicieron, y hay unos hermosos, hay unos muy duros. Vean, pongan zapatos en el Danubio para que vean las víctimas que mandaban a los campos de concentración, cómo les quitaban sus zapatitos de cuero. Ustedes deben de ya saber por qué. Bueno, yo ya después de ver todo esto que parece muy trágico, pues quiero comentarles que las Naciones Unidas están ahorita reunidos. Ayer el doctor Rodríguez Manzanera tuvo su ponencia a propósito de la sobrepoblación de las cárceles y así desconocemos cuántos, si fueron o no del gobierno de México. Ya vi que sí, porque hay unas resolutivas muy importantes de INEGI que ha estado trabajando en el caso de las cifras. Y les voy a dar solo algunos de los documentos que tiene esta declaración que se va a firmar en Japón. Ya tuve acceso yo también como miembro de la Alianza de ONGs al Congreso y dado que ya se puede empezar a conocer la declaración que puede tener algunos cambios, quiero compartir algo de lo que está ahí. Nos dicen que el coronavirus indudablemente transformó los modus operandi porque los delincuentes están buscando ganar. Y si ya no pueden ganar porque ya los sujetos no van a comer, ya no están ahí en los centros comerciales, etcétera, pues hay organizaciones delictivas que están vendiendo cajas clandestinamente, los famosos tanques de oxígeno, les dicen que los venden y es oxígeno y es otra, etanol es otra cosa. Están pues medrando con la gente diciéndoles que saben dónde están sus hijos a los desaparecidos y en fin, muchas de las cosas se están inventando, los delitos cibernéticos con niños, y pues hay que trabajar, dice la declaración, en enfoques y reforzar la resiliencia. Van a quedar muchas personas afectadas que se quieren pelear contra los médicos y contra los hospitales y todo, que porque se murió su ser querido, y a veces es que los propios médicos somos el país que tiene más personal médico, me da mucha tristeza saberlo, del mundo, porque no hemos sido capaces de darle las herramientas en tiempo para trabajar. Esas comunidades, esas familias que se quedan con estos muertos requieren mucha atención. Yo tengo gente muy cercana que se han muerto de COVID. También tengo alumnos, tengo profesores, tengo colegas y pues nos va a dejar, como en la Segunda Guerra Mundial, una situación de desesperanza muy grande. Decía el Foro Mundial, que estaba llevando sus informes de riesgo,
para mi manual que una de las cosas más graves que quedó con el COVID va a ser la desesperanza de las nuevas generaciones, que no ven camino, caray. Bueno, también nos dice la declaración, las perspectivas de género no es un invento mexicano, no son unas mujeres locas que andan gritando en la calle, no. Son necesarias como política de género en el mundo para las políticas públicas, como decía, en los programas, en las leyes, en la prevención del delito, para incursionar en todas las formas de violencia, para atender a la delincuencia, a mujeres delincuentes, para atender a la comisión de género, a las victimizaciones, a las víctimas, y cada uno ver con sus necesidades de género. No va a ser lo mismo una víctima, una delincuente mujer en una cárcel de adultos, las necesidades que tiene, y más que tiene ahí su chiquito, ¿verdad? A un adulto en una cárcel de varones. Tenemos por otro lado que muchas de las niñitas están saliendo y están dejando su hogar y se salen con sus cosas porque tuvieron una violencia o abuso. Hay que tomar medidas en la legislación, en mecanismos para que llegue ese bienestar y esa justicia a todas las víctimas que en el mundo van a quedar afectadas en sus familias por la violencia doméstica. También niños y jóvenes, nos dice la declaración, que están siendo cooptados por la delincuencia para cometerle con ellos abusos, explotación sexual, trata, y muchos los están vinculando y reclutando para grupos delictivos y bandas organizadas. Me gustó mucho que están incluyendo aquí que captan niños para crimen organizado y terrorismo, porque acuérdense que la Convención de los Derechos del Niño, que es uno de los estándares, tiene un protocolo solo para niños vinculados a grupos armados, pero no a crimen organizado. Y yo por eso sugerí que ese encargado de Naciones Unidas que estudia el caso de los niños reclutados por grupos armados y la guerra, también estudia a los que están reclutados por el crimen organizado. Tenemos, por otro lado, también nos dice que pues, la perspectiva de género tiene que permear al sistema de justicia, en la formación policial, para formar a los jueces, para que los ministros, los ministros tengan esa visión. Acá en México, pues afortunadamente la Corte Suprema, nuestra Suprema Corte, hizo protocolos para cómo juzgar cómo juzgar con visión de género y también para atender a los niños y aplicar. Ellos tomaron, la Corte tomó como base en nuestro documento de los estándares, que abajo están las figuras, de los niños víctimas que les decía, para poderlo redactar su procedimiento. Sabemos que los jueces tienen absoluta libertad cuando juzgan, pero tienen la obligación de tomar en cuenta al principio de pro persona, control de convencionalidad, y en un momento dado ver si estos estándares se aplican a niños, aplicarlos. También nos habla la declaración, y no solamente, bueno, me da mucha pena decirlo, que Afganistán era el primer lugar en el mundo de muerte de periodistas. Ya nosotros ahora tenemos, ellos están en guerra, pero nosotros, que estaban en guerra, nosotros tenemos ahora el primer lugar mundial de muerte de periodistas. Entonces, la declaración hace un llamado porque están matando periodistas en el mundo, periodistas y bien por el crimen organizado, o los que están en situación de conflicto, posconflicto. Yo le decía a una alumno, Víctor, que es periodista, que trabajáramos en gestión de crisis a periodistas para enseñarlos y tener la capacitación para la gestión de crisis cuando van a cubrir las notas, porque a veces pues, son muertos en estos lugares. También tenemos que adoptar muchas medidas para, nos dice Naciones Unidas, a propósito de prevenir el maltrato, la explotación de la trata, de la violencia, de la tortura a los niños, la explotación sexual, el abuso que hace en y fuera de Internet, y tenemos que ver cómo nos vamos a preparar para poder asistir a esas víctimas y hacer acuerdos internacionales. No se vale que si una víctima, porque es ilegal en algunos países, si no es ilegal, esta no puede tener servicio a víctima, no. En los criterios de acceso, de accesibilidad en los servicios europeos está que si una persona viene de un estado, la atienden igual en el otro, porque a veces la victimiza, no sé, en España, ni modo que llegara y dijeron, a mí me victimizaron en España, llegó a Francia y dicen, no, aquí no te victimizaron, aquí no te atendemos. Entonces, esos acuerdos de solidaridad hay que fortalecerlos. Y bueno, termino yo casi diciendo que estamos olvidándonos de lo que tenemos que hacer para combatir las amenazas del cibercrimen a personas, a grupos, pero ¿qué creen? A las instalaciones estratégicas o vitales. Un día nos vamos a amanecer sin el drenaje profundo, toco madera,
Otro día va a aparecer una bomba en Bellas Artes, otro día van a tirar una planta hidroeléctrica. ¿Y por qué? Porque si se trata de avanzar en el crimen organizado, y ya, pues no importa que matan a un cura, a un policía, ya no importa que maten a un grupo de desplazados, van a irse sobre las instalaciones vitales, y sin estas estratégicas están en riesgo nuestras comunidades, y va a haber macrovictimizaciones muy graves. Yo quiero adelantarme y decirlo, porque lo he dicho en varios foros hace 3, 4 años, y lo he estado estudiando. Ya sé que hay legislación, ya sé que las policías estatales y municipales deben de apoyar y ayudar, pero no es suficiente, porque cada instalación estratégica debe tener su programa de gestión de crisis, el cual se comparta con el gobierno de México y las instancias de seguridad nacional, y sepan cómo actuar. No, ay, tomaron de rehén un avión, ¿y ahora qué hacemos? A ver, vocero, que invéntate qué dices. Le decía un amigo que fue vocero, que le decían, tú sal y ve, pues tú di que lo que se te ocurra decir, porque no había protocolos ni información estratégica. La información estratégica se hace con la información de todas las instancias y la criminal, pero si solo tenemos la criminal y la estratégica no, y no se suman, pues nos puede pasar lo que le pasó a Estados Unidos con las Torres Gemelas, que no compartieron información. Y bueno, no quiero ser pesimista, pero creo que la victimología, como ustedes están viendo, nos está dando muchísimo, y nos va a dar muchísimo, no solamente para ver a las víctimas, como yo dije, a través de sus ojos, sino para ser capaces de hacer esa prevención victimal, que no dejemos un mundo con tales condiciones que nuestros hijos no quieran ni siquiera tener hijos, que no quieran seguir adelante y que tengan una gran desesperanza de vida porque no se lo merecen. Construyamos lo que podamos de vida todavía, los que nos quede vida, un poco más de nuestro esfuerzo, porque necesitamos que esas generaciones puedan tener una mejor calidad de vida, porque nosotros queremos estar cerca de ellos. Muchas gracias. Doctora, verdaderamente una cátedra magistral. Realmente nos fue llevando de la mano con toda la belleza. Ya hasta quiero ser victimólogo, ya me enamoró de la victimología. Y fíjese que es un tema que se conoce poco y que habría que profundizar más por todos los detalles que usted ha estado comentando. Les platico que este instituto tiene un programa que se llama Sensibilización en materia de derechos humanos. Y esa parte de sensibilización es forma de un programa que se llama Aprender Haciendo. Entonces, por ejemplo, con los programas que estamos elaborando, cursos, másters, conferencias, etcétera, en la cual se tiene un remanente, lo que hacemos es que vamos, por ejemplo, a un reclusorio y hablamos con las víctimas, con los adultos mayores. Esa parte de la sensibilización no la enseñan las universidades. No hay materias específicas en este ramo. Y verdaderamente la victimología es un área hermosa que se puede trabajar, muy especializada, porque no es derecho penal propiamente, o sea, es un área específica de atención a víctimas. Y yo quisiera hacerle rápidamente una pregunta. Hablaba usted de estándares. El CONOCER, que es el Consejo Nacional para la Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública, ¿tiene estándares específicos en materia de victimología en derechos humanos? ¿Sabe usted? Pues no es esa instancia, pero sí sé que a través de la maestra Ruth Villanueva, esos estándares de Naciones Unidas se trabajaron con el INACIPE para poder certificar al personal en los estándares. Porque los estándares nosotros no los vamos a poder hacer en México, sino tenemos que tomarlos de los contenidos de los internacionales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo atender a las víctimas de trata? Tenemos el protocolo de trata de la Convención de Crimen Organizado, y a través de eso, pues se tiene que certificar al personal en cómo utilizar ese protocolo, y eso se certificó el INACIPE. Ahora, órgano certificador como tal, alguna ONG que esté certificando servicios a víctimas, pues no la conozco. Sé que la Sociedad Internacional de Criminología quería hacerlo, la de victimología, pero en sus estatutos no tiene, que son órganos certificadores. Es una cuestión que el CIECRIM, que formó el doctor Rodríguez Manzanera y que tiene a su cargo don Margarito, quiere avanzar precisamente en certificación en las universidades de los contenidos académicos,
y en la normatividad. Yo que creo que nos podríamos ir en la elaboración de una norma, más bien una norma técnica. Así como tenemos la norma técnica para el abuso y violencia y era obligatoria, o es obligatoria porque la gente no la conoce, cuando hay abuso sexual, de que cuando un médico tiene conocimiento, cómo tiene que proceder, tiene que dar a conocer a la víctima sus derechos, tiene que proteger las evidencias, y todo esta que la elaboramos hace muchos años. Se tiene que hacer una norma técnica de víctimas para que podamos nosotros certificar servicios y luego ver la certificación del personal. Bueno, no sé si le contesté adecuadamente su pregunta. Muchas gracias. Sí, de hecho le comento porque en el conocer he visto algunos estándares donde se habla de víctimas. Y también, por ejemplo, el INACIP ha participado con temas de las normas Nelson Mandela, de algunas otras cosas interesantes, pero he visto algunas específicas en materia de víctimas, de atención a víctimas. Le comentaba porque yo creo que valdría la pena trabajar un estándar, y es más, nos ofrecemos para la colaboración en materia de victimología o de atención a víctimas con un enfoque de derechos humanos. Verdaderamente no existe una forma especializada para la atención de este tipo de temas y se me hace algo muy, muy valioso. Ahorita las competencias, que es lo de hoy, pues es que sabes hacer y cómo lo sabes hacer, ¿no? Y una competencia laboral como puede ser para todos los que están en el área de atención a víctimas, que es mucho, fiscalías, bueno, muchas dependencias que tratan con la víctima del delito, y no solamente con la víctima, también la atención al victimario, ¿no? Ese amalgama entre estos dos personajes, creo que sería una labor muy interesante que, bueno, por ahí ojalá podamos elaborar algún trabajo en común. Creo que esta parte de la victimología, con un enfoque expresamente de derechos humanos, creo que podríamos trabajar muchos proyectos en favor de la comunidad. Muy bien, Sergio, pues así la gente tiene que ser innovadora y qué bueno que usted haga cabeza en un trabajo tan necesario, tan importante, porque pues me comentaba una alumna victimóloga que le dieron el protocolo, un protocolo que se aprobó en una fiscalía, y ellos al final ya nada más era sí, 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 palomita, palomita, o sea, como que lo hacen, como que no tiene el impacto que tendría que ser, cambian procurador, tiran el protocolo, nadie sabe para qué es, y pues sí, tenemos los estándares internacionales que el trabajo pues no es tan difícil porque tenemos que bajarlos precisamente a los documentos que usted comenta para que podamos en un momento dado hacer que tengan las competencias del personal que lo va a trabajar. Por eso hice este libro de política pública, porque me di cuenta que no sabía ni cómo hacer la política ni cómo aplicarla, y sí, me parece que su iniciativa la tomamos, y en lo que yo pueda colaborar en el trabajo que usted haga futuro, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Hay algunos mensajes en el chat. Ciro Loera dice, merecido reconocimiento, enhorabuena, saludos y felicidades, doctora Lima. Por otro lado, el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, mi más amplio reconocimiento a la doctora María de Luz Lima Malvido por su merecido reconocimiento, siempre aprendiendo de su cátedra. Por otro lado, Ari SS, muchas felicidades, querida María Lima. Enhorabuena por este reconocimiento, toda mi admiración, siempre a mi maestra y amiga, Adriana Salazar. Luego, José Rosas, es un gusto compartir este momento con la doctora Lima, mujer inteligente, tenaz e incansable defensora de los derechos de las víctimas. Patricia Castaño, excelente ponencia, doctora Lima, gracias por sus enseñanzas. Ciro Loera, brillante disertación, cátedra magistral del tema. Qué honor poderle escuchar de nuevo, felicidades. María Azenet González, doctora Lima, como siempre mi admiración, mi respeto con sus conocimientos que nos comparte. José Antonio Saldaña, felicidades doctora por tan brillante intervención, la que como siempre se constituye como una cátedra. Adriana Vargas, querida doctora, mi cariño y admiración por carrera tan brillante, es un honor estar acompañándote, bien merecido el reconocimiento. Y Benjamín de la Peña, felicidades, exposición muy brillante, felicidades. Así es que, pues doctora, me uno a las felicitaciones, verdaderamente una clase magistral, creo que muchos nos enamoramos de la victimología, así es que, y eso gracias a usted, a su trabajo, a su capacidad, a su dedicación de tantos años en el tema. Así es que muchísimas gracias y nuevamente reconocer para las personas que se incorporaron casi hasta el final,
que hemos otorgado al inicio de esta sesión el Premio Dignitate en el Día Internacional de la Mujer a la doctora María de Luz Lima Malvido por ser una mujer brillante, capaz, por haber trabajado tantos años en favor de la victimología. Así es que qué buen reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer y con una personalidad como la doctora Lima Malvido. Así es que nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra admiración y nuestro agradecimiento, doctora. Muchísimas gracias. Me quedo muy emocionada, Sergio, y gracias por todos estos colegas, amigas, amigos que estuvieron conmigo, brillantísimos, muchos de ustedes lo saben, he aprendido de ustedes, aprendo de mis alumnos, de mis colegas y de todos mis maestros. Y quiero simplemente para terminar, dedicarle este día, este homenaje, que me hacen tan merecido a Rafael Moreno González, un gran amigo que murió precisamente hace muy poquito, hace 2 días, que hoy se hizo su ceremonia fúnebre, porque nos dio ejemplo, me ayudó mucho cuando trabajé en víctimas de delitos sexuales, y gracias a servidores públicos de primera, hay que creer como sí se puede ser servidor público decente, honorable. Trabajó durante muchísimos años, 50 años de matrimonio, y un ejemplar hombre mexicano al cual le quiero dedicar este día. Perfecto, pues dedicado al maestro y pues nuevamente nuestro afecto y nuestra admiración. Muchas gracias, doctora Lima, y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a todos.